Entonces, en la página 172 dice, no sé, voy a hacer el... Los ejercicios interesantes de esa página son el E y el F, porque son un poco realistas. Haga el F. El F, ok. En un campo de béisbol de las ligas mayores, las cuatro bases que forman un cuadrado están a 90 pies una de otra. El montículo del lanzador está a 60.5 pies del cojín del home. Esas son partes de la cancha de béisbol. Luego preguntan, ¿cuál es la distancia del montículo del lanzador a cada una de las bases? Entonces, la cuestión está así, de esta manera. Hay un punto acá, punto acá, punto acá, acá. Se supone que esas son las bases. Dice que la distancia de base a base son 90 pies. La distancia desde aquí hasta acá, 90 pies, de aquí hasta acá, 90, de aquí a acá, 90 y de aquí hasta acá 90. 90. Voy a escribirlo aquí con este color. Todas tienen 90. Voy a poner una comilla, no voy a usar el FT. La comilla también indica pies. La doble comilla indica pulgadas. Voy a usar la comilla. Ahora, si se acercan a la figura, dicen que hay algo acá. Hay algo ahí. Y le dan la distancia desde ese punto hasta esto. Y dice que es 60.5. 60.5. Pies también. Es la distancia azul. Ok. Nos están poniendo a trabajar con respecto a que encontremos las distancias desde, seguramente, no creo que, no creo que este sea la distancia desde aquí hasta acá, la distancia desde aquí hasta acá, que seguramente va a ser la misma. Ah, bueno, no necesariamente va a ser la misma. No necesariamente. Dice, ¿cuál es la distancia del montículo del lanzador a cada una de las bases? No puede ser esta, porque la distancia de este a este ya la sabemos, es 90. De este a este también la sabemos y es 90. Lo único que habría que saber es cuánto hay de aquí hasta acá. Entonces, para mí ver es la distancia que hay desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá y desde aquí hasta allá. Esas son las distancias que se supone se andan buscando. Preguntas. Sabemos que aquí hay 90. Sabemos que hay 90. ¿Qué otra cosa sabemos? Que como es un cuadrado, sabemos que todo esto mide 90 grados. Quiere decir entonces que este ángulo de aquí mide 45 y que este de aquí mide 45. Porque si es 45,
perdón, si todo es 90, según la figura, esto está en el centro del cuadrado. Según la figura que vemos ahí. Ahí dice que el montículo del lanzador está a 60.5 pies del cojín. Entiendo por cojín esto. Y el lanzador ubicado acá. Porque este es el que lanza la bola al bateador. ¿De acuerdo? Aquí quien está parado es un bateador. El lanzador está aquí parado. Entonces me piden cuál es la distancia del lanzador, que es este punto azul, que ahorita estoy remarcando en blanco, a cada base, que son estas líneas rojas. Ya sé que de aquí a esta base, ya me dijeron, es esta medida. ¿Estamos? Pero quiero encontrar cuánto hay aquí, que es a esa base. Luego a esta otra base y luego a esta otra base. ¿Sí se comprende? ¿Se comprende? Sí, profe. Acuérdese que aquí está el lanzador y aquí el bateador. El lanzador le lanza la bola al bateador, él batea y la tira por cualquier lado. ¿Verdad? Bueno, aquí va una comida. Estoy diciendo que las comillas representan pies y la doble comilla representa pulgadas. Es lo que es una comilla. Voy a borrarle, la voy a hacer. Bueno, yo creo que no está tan complicado. ¿Por qué razón? Porque fíjense que yo tengo esta figura. Aquí. Esta figura. Esta que saqué aquí. Y sé que aquí mide 45 grados. Aún lo puedo, y fíjense que este ejercicio lo puedo hacer de un montón de formas. Aquí hay 45 grados. ¿Están de acuerdo? Porque como la figura completa es un cuadrado, y aparentemente esta línea azul divide este ángulo en dos ángulos iguales. ¿Por qué? Porque suponemos que este punto está en el centro. Entonces hay una línea aquí que corta este ángulo de 90, que está marcado en rojo, aquí, lo corta en dos ángulos de 45. Y aquí tengo 60.5. 60.5, no 6.5. Tengo 60.5. Y aquí tengo 90. Bien, yo necesito saber cuánto hay aquí. ¿Qué es esta primera distancia? Voy a llamar distancia. Le voy a poner letras para no confundir con números. Le voy a llamar distancia X. Distancia X. Esto es X. ¿Quién será X? Fíjense también que no estamos seguros de que esto sea un triángulo rectángulo. No le podemos aplicar Pitágoras, porque no estamos seguros. Porque no sabemos si este es el punto medio de toda la figura. No sabemos. Sabemos que, según la figura, esta línea está partiendo al ángulo en dos. Eso sí lo estamos viendo. Por eso yo escribí aquí que aquí tenemos 45 grados. Aquí lo que veo es una bolita. 45 grados. Ahora, fíjense que aquí lo que voy a aplicar es la ley de senos, porque la ley de senos dice que se aplica
Si yo tengo los dos ángulos, perdón, los dos lados que comprendan un ángulo. Aquí tengo esa información. ¿Ve? Tengo un ángulo y los lados que lo comprenden. Entonces yo podría calcular eso ahí. Podría ser eso. Bueno, no sería la de senos, la de cosenos es. Está en, por ejemplo, eso está al inicio del tema. Las condiciones para aplicar la ley de cosenos. Yo puedo encontrar ese valor de X y voy a usar esa fórmula. El X es igual a la raíz de los lados conocidos elevados al cuadrado. Miren. Sea 60.5 al cuadrado más el otro lado conocido, 90 al cuadrado, menos el doble de los lados conocidos, que son 60.5, por el otro lado, que es 90, por el coseno del ángulo que ellos forman. Entonces aquí escribo coseno de 45. Y obviamente, esta raíz es desde aquí hasta acá. Y esa es la cuenta que van a hacer ustedes. Hagan esa cuenta a ver qué les sale. Que X es aproximadamente, miren, abran un radical, luego abren paréntesis y empiezan a meter esta información. Acuérdense que al cuadrado es una tecla que está así, que tiene una X a la 2. Calculadora científica estoy hablando, no teléfono celular. Se van a escribir la raíz, un paréntesis, escriben 60.5, apretan esta tecla, más la tecla del más, 90, apretan esta tecla, menos 2 por 60.5 por 90 por coseno de 45. Y cierran el paréntesis y apretan el igual. Díganme qué le sale. Yo lo voy a hacer acá también. 60.5 al cuadrado más 90 al cuadrado menos 2 por 60.5 por 90. Y por el coseno de 45. Y cierto. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dio error? También me dio error, a mí lo hice así como estaba ahí. ¿Qué será usted? ¿Qué será? Vamos a verlo otra vez porque me da error. 60.5 a la 2 más 90 a la 2 menos 2 por 0.5 por 90 por el coseno de 45. Ajá, no sé qué estaba pasando, pero ya me dio un resultado acá, 63. Repítalo usted. 63.72. 72. O 7, dejémoslo, porque aquí solo tenemos una cifra, entonces lo dejamos en 7 también. Estos son pies, miren. ¿Qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar la distancia desde el lanzador a esta base.
a esta base. Que estoy seguro que ha de ser esta misma entonces, ¿cierto? Si es la misma, ¿por qué razón? ¿Por qué razón esta es la misma? Esta también es X, ¿ves? ¿Por qué? ¿Alguien que me diga? Porque realmente tengo el mismo triángulo. Miren, aquí también tiene 90, ¿ves? Entonces, tengo el mismo triángulo que tiene 60.5 aquí, 90 aquí, 45 acá. Es este mismo, nada más que está en diferente posición. Está así, ¿ves? Así, ¿ves? Pero esta medida es esta misma, entonces. ¿La ven? Hola, Sí, profe. ¿están de acuerdo conmigo? ¿O estoy equivocado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Es importante lo que ustedes opinen. Puedo estar equivocado. Así como estaba equivocado cuando al principio les dije que lo íbamos a hacer por ley de seno. No se podía hacer por la ley de senos. En el video anterior, que está ahí en una de las tareas, explico en la página, explico esos casos de la página 167. Ahí los explico. Tienen que ver el video. Entonces, acabo de encontrar esta distancia que es esta misma. Entonces ya sé que el lanzador de esta base está a 60.5. De esta base está a 63.7. De esta base está a lo mismo, 63.7. Ahora me queda encontrar esta distancia, que no sé si es X, entonces le pongo una Y ahí. No sé si es X, entonces le voy a poner una Y. ¿De acuerdo? Y voy a buscar ese valor. ¿Con qué triángulo voy a trabajar? Bueno, voy a tratar de dibujar ese triángulo por aquí. Así. Este triángulo es, miren, que aquí mide Y, que es lo que voy a andar buscando. Sé que aquí mide 90. Y aquí sé que mide lo que acabo de encontrar. 63.7. 63.7. Pero hay un problema, ¿va? Un problema interesante acá. No sabemos, este ángulo no sabemos cuánto mide. Porque no hay garantía de que esta línea esté partiendo a esto. En dos ángulos iguales no hay garantía. Aquí sí había garantía porque se miraba, era evidente en el dibujo. ¿De acuerdo? Porque si lo estuviera partiendo, entonces realmente esta distancia, esta y esta serían las mismas. Serían las mismas. ¿De acuerdo? Hola. De acuerdo, profe. Ahora, vamos a ver algo. Imagínense que como es un cuadrado, nada más que es un cuadrado que está en diferente posición. Sabemos que los cuadrados, las diagonales de los cuadrados se cruzan en la mitad de la figura. Entonces, si este es un cuadrado, nosotros podríamos calcular la diagonal. Podríamos calcular cuánto hay desde aquí hasta acá. ¿Ves? ¿Cómo? Utilizando Pitágoras. Aquí mide 90 y aquí también mide 90. Este ángulo mide 90. Entonces sería un triángulo rectángulo. Entonces podríamos decir que a esta longitud yo lo voy a llamar longitud S, toda. Entonces S, en carta se supone, ¿va? S es igual a la raíz de 90 al cuadrado más el otro 90 al cuadrado. Hagamos ese cálculo para que midamos la diagonal de todo. ¿Cuánto mide? Estoy usando Pitágoras ahora, tema que también ya se vio. Vamos a raíz de 2 por, bueno,
Ahí me da 127.3. 127.3. 10. Fíjense que eso hay desde aquí hasta acá, miren. Y si yo lo divido entre 2, entonces este punto no está en la mitad de la figura. Porque 127.3 entre 2 me da 63.3. O sea, la mitad de la figura está aquí arribita. ¿Ves? Ahí. Por eso es que no puedo decir que este ángulo es de 45. No puedo porque no pasa una línea recta por este punto. La línea recta pasa arribita del punto de donde está el lanzador. Por eso es que aquí tenemos un pequeño problema en este triángulo, ¿eh? Porque no podemos decir que este ángulo es de 45, no podemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, yo voy a la clase de historia contemporánea ahorita. Bueno, feliz día. Yo voy a seguirlo a ver si lo logro. Ahí le va a quedar el video. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno. Entonces tenemos que... Ah, bueno. Pero sí, ya como ya encontramos la diagonal, fíjense que ya encontramos toda la diagonal y ya también sabemos la medida hasta este punto, acá, este punto, nosotros sabemos cuánto hay aquí. ¿Ve? De aquí hasta acá, sabemos que hay, ya les digo, 60.5. 60.5. Bueno, no lo voy a escribir ahí porque no necesito escribirlo ahí. Y hay 60.5. Voy a escribir 60.5. 10. Estamos suponiendo de que este es el punto de donde está parado el lanzador. Entonces nosotros podemos encontrar quién es Y, porque Y va a ser la distancia desde aquí hasta acá, que es este valor que está acá. ¿Cómo lo puedo encontrar? Como ya sé que toda la diagonal que va desde aquí hasta aquí es 127, solo le voy a restar 60.5 y me va a quedar el valor que tiene. Vamos a hacerlo. Y listo, ya terminamos porque no tenemos ningún problema. 127.3 menos 60.5. Eso es igual a 66.8. Entonces aquí tenemos 66.8. Ese sería el valor de Y. Lo voy a borrar acá. Y fíjense que ya no necesitamos hacer nada más porque nosotros andamos buscando las distancias entre el lanzador que está parado aquí a esta base, ya lo encontramos, es 63.7. También a esta base, que es la misma porque es el mismo triángulo, que es el mismo valor, y ahorita acabamos de encontrar la distancia desde aquí hasta aquí arriba. Es esa que llamamos Y. Esa distancia Y. ¿De dónde la encontramos? Primero encontramos por Pitágoras, aquí, por Pitágoras. Por Pitágoras trabajamos con este triángulo grande, con este triángulo grande, te lo voy a marcar en rojo. Este triángulo grande, con misma grueso. Este triángulo grandote. Así. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Isósceles también, porque tiene dos lados iguales. Entonces le apliqué el teorema de Pitágoras,
que es este cateto más este cateto, ambos catetos elevados al cuadrado, y este valor de S, que es toda la diagonal, es la hipotenusa. Entonces, como yo ya sé la distancia desde aquí hasta acá, entonces el valor de Y, que es la distancia, lo voy a marcar en azul, la distancia que va desde aquí hasta aquí, que ese es el valor de Y, o sea, la distancia desde el lanzador hasta esta base, ¿cómo la encontramos? Facilísimo, la encontramos restando el total de la diagonal, que es 127.3 pies, menos esta otra distancia, esta, la que hay del lanzador hacia el bateador. Y esa que no la encontramos nosotros, esa ya nos la dio el problema, 60.5. Voy a poner aquí 60.5. ¿Estos qué son? Pies. Esto no lo dio el problema. Ahora, al hacer ese resultado, esa resta, el valor de Y nos queda como 66.8. 66.8. Voy a poner un 6 y aquí lo voy a poner un 3. Voy a borrar eso. Este punto y estos son pies. Y ya, terminamos el problema. No estaba complicado el problema. Sí, había que utilizar fórmulas anteriores. Por ejemplo, acá, el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Y se aplicó el teorema de Pitágoras. ¿Qué más les puedo decir? Nada, que ya resolvimos el problema. ¿Cuál era el problema? Te lo repito. Era que teníamos una figura así, que es un cuadrado ubicado en una posición extraña, una posición no normal, cielo. Y nos ponían un punto aquí, que es la posición del lanzador, y aquí el bateador. Nosotros nos dieron información. Por ejemplo, nos dijeron cuánto había de aquí hasta acá. Y nos decían cuánto había distancia de base a base aquí. Todo eso nos lo dijeron. Y lo que nos estaban preguntando, lo voy a marcar en azul, era la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, que la llamé X, a ambas, porque son iguales, porque este triángulo y este son el mismo. Fíjense que este triángulo son los mismos, ¿por qué? Por el principio lado, ángulo, lado. Dice que si dos triángulos tienen dos lados iguales y el ángulo que forman igual también en el otro, los dos triángulos son congruentes, o sea, son iguales. Por eso este triángulo y este son iguales. Ahora, esta distancia que voy a marcar en blanco, esta era la que no sabíamos. Y la llamé Y. Y la hice aplicando Pitágoras para encontrar toda la diagonal, luego quitar el valor aquí en color rojo y me quedaba solo el valor en color blanco. Y obtener todas las distancias. La distancia desde aquí hasta aquí, que es la misma desde aquí hasta aquí, obviamente, y esta otra distancia que es de aquí hasta aquí, que es la que encontramos, y esta desde aquí hasta aquí, que ya me la habían dado. Bueno, voy a reducirlo para que lo miren todo el trabajo que se hizo. Yo creo que solo eso es lo que hice. Ese es el trabajo que se hizo. Y aquí voy a subrayar esto. Esta es la otra distancia, ¿no? ¿Y esto qué es? Esta es la diagonal total. La ocupamos para hacer la resta. Esta es la diagonal total.
Espero que lo logren comprender para que tengan claridad. Recuerden, en principio, creí que se le iba a aplicar seno y no se podía aplicar seno. Tuvimos que aplicar la ley de coseno. Y voy a explicar eso de la ley. Aquí voy a aprovechar. Dice, el lado A, el lado A puede ser cualquiera de un triángulo, ¿va? Va a ser igual a la raíz, miren, esta es una fórmula, ¿eh? De el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el doble del lado A, perdón, del lado B. Ahí no, nunca, aquí en este lado jamás va a ir el lado A porque es el que ando buscando, entonces no puede estar. Entonces lo que va a ir aquí es B multiplicado por C por el coseno del ángulo que forman, que en este caso va a ser el coseno de A. Y si busco a C, el lado C, pues va a ser algo parecido, similar, exageradamente similar. No hay por qué equivocarse. Observen. Los lados que ando buscando, perdón, el lado que ando buscando es C. Entonces quiere decir que los que tengo van a ser el A al cuadrado más el B al cuadrado. Si se fijan, se parece la fórmula. Menos, en vez de escribir 2BC, aquí voy a escribir 2AB, porque son estos dos siempre. ¿Eh? AB. La hora con el coseno de quién? Del ángulo C. De igual manera, estructuraríamos si buscáramos el lado B. B sería la raíz. Los lados que faltan serían el A al cuadrado más C cuadrado, entonces. ¿No? Menos 2 veces AC por el coseno de B, que es el otro ángulo, el que corresponda al lado B. ¿Sí? Listo. Cualquiera de esas fórmulas. ¿No? B, esta fórmula se ocupa el lado B. Esta fórmula se ocupa el lado C. Esta fórmula se ocupa el lado A. Y recordarles que si yo tengo un triángulo cualquiera, entonces, y si yo digo que en este triángulo, este es el ángulo A, y este es el ángulo B, y este es el ángulo C, y entonces los lados son los lados opuestos al ángulo. Por ejemplo, entonces, este lado que se opone al ángulo A se va a llamar lado A. Este ángulo tiene como lado opuesto a este lado, entonces este se va a llamar C. Este ángulo B tiene como opuesto a este, entonces se llama B. Recordemos que los ángulos los nombramos con letras mayúsculas y los lados con las mismas letras nada más que en minúsculas. ¿De acuerdo? De eso se trata. Y no están obligados a escribirla aquí, la pudieron haber escrito acá. No importa. Al final siempre van a tener que tener cuidado, que si este es A, entonces este es el lado A. Voy a dibujar otro triángulo en posición distinta y cambiándole ese orden y nada va a pasar. Por ejemplo, voy a poner así. Y voy a poner que aquí es la A, y aquí es el ángulo C, y que aquí es el ángulo B. Fíjense entonces que el lado C va a estar aquí, miren. El lado B va a estar aquí, y el lado A va a estar al otro lado. Siempre va a suceder eso. Cuando tenemos triángulos y nosotros ponemos el A, B y C, tenemos que tener ese cuidado. Podemos poner los vértices como querramos, pero después tener cuidado de que los lados tienen que ir opuestos a los vértices o a los ángulos. De igual manera, si ponemos los lados primero, imaginen que yo tengo este triángulo y le pongo los lados primero, le pongo aquí que aquí es A, y aquí es B, y que aquí es C. Bueno, entonces quiere decir que A mayúscula va a ser aquí, entonces este va a ser el ángulo A. Mira.
B va a ser aquí entonces. Y C va a ser este entonces. Eso es todo. Bueno, espero que me lo comprendan. Feliz día.